Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal con parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata y al mismo tiempo en este programa podríamos decir que es un programa especial porque el presente y el pasado se entremezclan con una efeméride que precisamente nos llega en el día de hoy. Hoy ha sido un día también histórico para la ciudad de Mar del Plata, para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a pivotear un poco entre la actualidad universitaria y los 20 años de la Cuarta Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Mar del Plata entre el 4 y el 5 de noviembre del año 2005 y que no fue, sin ninguna duda, una cumbre más. Nuestra invitada especial tendrá que ver con este tema y varias de las presentaciones de los informes que vamos a compartir con ustedes en este blog de notas. Especial por un lado, pero habitual por el otro, porque siempre te contamos todo lo que pasa en nuestra universidad. Y hoy también es un día histórico, porque por la mañana, en la Facultad de Ciencias Agrarias, Sergio Rufinengo y Natalia Izquierdo se convirtieron en decano y vicedecana de esta facultad para comenzar una nueva etapa a partir del 1 de diciembre. Hoy al mediodía, Francisco Paco Olivo y Paula Giglio se convirtieron en decano y vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño para continuar con un proceso que ya lleva 4 años. Y hoy en la tarde-noche y con mucha celebración, Adrián Alacino y Gabriel Angelini se convirtieron en decano y vicedecano por primera vez en la historia de la flamante Facultad de Ciencias Médicas, antes Escuela Superior de Medicina. Y vamos a continuar y en el transcurso del programa te vamos a contar todas las asambleas extraordinarias que se vienen desde hoy y hasta el 14 de noviembre para que en cada una de las 10 facultades tengamos ya designadas las nuevas autoridades que van a comenzar con su tarea junto a la nueva rectora y la nueva vicerrectora, Mónica Mabel Biasone y Marina Sánchez Herrero, todos y todas desde el próximo 1 de diciembre. Y ya estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue la asamblea universitaria, con la presencia de 121 asambleístas de un total de 126. Allí veíamos, por ejemplo, la voz de los no docentes, todos hablaron, estudiantes, graduadas, graduados, todos los claustros, los docentes, también las autoridades salientes y las autoridades entrantes, voces a favor acompañando esta nueva gestión, voces desde el respeto y una mirada crítica también desde la oposición. Recordemos que de los 126 asambleístas, 78 eligieron la fórmula Mónica Mabel Biasone, Marina Sánchez Herrero para llevar adelante los destinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para quienes no están en el mundo universitario, si lo miramos en clave política, una alianza entre el socialismo y el radicalismo que continúa, que ya llevaba 4 años con Alfredo Laceretti y Silvia Berardo, ahora tendrá otros 4 años, pero ya con Mónica Mabel Biasone, que viene de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y con Marina Sánchez Herrero, que viene de la Facultad de Derecho. Una verdadera fiesta de la democracia universitaria, la asamblea multitudinaria. Estaba colmada el aula magna María del Carmen Maggi, como podemos apreciar, con mucha presencia de las y los estudiantes. Y allí en el final de la asamblea, ya consagradas como rectora y vicerrectora electa, tanto Mónica Biasone como Marina Sánchez Herrero compartieron algunas impresiones con todos los presentes. Seguramente en este programa y en los próximos vamos a volver a la asamblea universitaria y, como te decía, te vamos a ir contando cómo se va conformando cada binomio de decano, de vicedecano, decana, vicedecana en cada una de las 10 facultades. Ahora sí, tenemos 10 facultades en nuestra universidad. El 4 y 5 de noviembre de 2005 fueron 48 horas donde el mundo parecía concentrarse en Mar del Plata. Teníamos varios acontecimientos y escenarios que se daban en simultáneo. Por un lado el ALCA, por otro lado el ALBA, por otro lado la manifestación, por otro lado los desprendimientos, por otro lado los encontronazos y los hechos de violencia, pero fundamentalmente una cumbre donde parecía que todo estaba escrito y no fue así.
Hubo un giro de 180 grados en lo que se pensaba especialmente desde sectores del poder. Eso ya lo vamos a conversar con nuestra invitada especial. Pero 20 años después, aquí en Mar del Plata y en el Centro Provincial de las Artes, en el Auditorium, se llevó a cabo un encuentro para repasar en clave histórica y política los 20 años de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Bueno, estas jornadas van a permitir conmemorar los 20 años de lo que fueron la Cumbre de los Pueblos y lo que normalmente llamamos o quedó ratificado como el no al ALCA o el grito del no al ALCA, que todos los países de América, fundamentalmente América del Sur, le dieron a los Estados Unidos. Este hecho ocurrió aquí en Mar del Plata. Lo recordamos aquí justamente por eso. Esta ciudad se transformó en un faro para toda América Latina en ese momento y vivimos jornadas inolvidables, tanto quienes participamos organizando y convocando a lo que se llamó la Cumbre de los Pueblos, como quienes vinieron luego con el Tren del Alba, la movilización que terminó en el estadio de la ciudad, con el acto con Chávez como principal protagonista. Verdaderamente fue un acto de rebelión de los pueblos y rebelión institucional. Y abrió el camino a la posibilidad de construir nuevas instituciones en Latinoamérica. A partir de allí nació el UNASUR, la CELAC, instancias de unidad de pueblos y gobiernos por fuera de la égida de dominio de Estados Unidos. Y marcó toda una época. 20 años después, aquel intento de invadirnos a través de los acuerdos de libre comercio, hoy se vuelven a repetir ya con fuerzas armadas instaladas en los mares del Caribe y del Océano Pacífico. Y por eso conmemorar hoy aquel hito emancipatorio de pueblos y gobiernos latinoamericanos y caribeños es una manera de reafirmar aquel sueño y decisión de construir la patria grande latinoamericana. En la Argentina el gobierno de Milei nos retrotrae a un escenario colonial. Y lamentablemente el gobierno argentino es cómplice de esa agresión colonial de parte de Estados Unidos. Por lo tanto, a pocos días de una elección en la Argentina, donde pareciera que esa política de entrega, de saqueo, ha sido convalidada electoralmente, es más necesario que nunca abrir estos debates, porque de la elección hubo 12 millones de argentinos y argentinas que no participaron. Y por lo tanto necesitamos reconvocarnos al protagonismo de los pueblos para no validar una nueva etapa colonial en nuestros territorios. Porque el coloniaje no solamente implica vasallaje, subordinación, vergüenza, indignidad, sino que también significa muerte para nuestros pibes, para nuestras pibas y falta de futuro. Los entrevistados hablaban de lo ocurrido hace 20 años, pero también en clave del presente, ¿no? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones y ese mensaje, legado, qué tan actualizado o no está en relación al paso de los 20 años? Inevitablemente los que somos más grandes, los adultos mayores, cada vez que nos dicen 20 años, decimos 20 años no es nada. No, 20 años es mucho tiempo y estas 2 décadas la verdad que han mostrado una gran cantidad de escenarios en la Argentina después de aquella Cumbre de las Américas del 2005. Está con nosotros Lucía Converti. Lucía es licenciada en Economía y está participando de este encuentro del cual dábamos cuenta recién, este encuentro que tiene que ver con un encuentro de los pueblos a 20 años
de la Cumbre de las Américas. Es vasto el currículum de Lucía, la hoja de vida de Lucía. La vamos a ir compartiendo mientras conversamos, pero queremos tener de entrada su mirada. Lucía, primero, gracias por venirte a la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo te va? No, por favor, un placer. Bien, bien. Bueno, bien, vos sos contenta. universitaria, licenciada en Economía, ¿graduada dónde? En la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué te trajo hasta Mar del Plata? Porque formás parte de una organización que tiene que ver con el ALCA, con lo que pasó y con lo que pasa, ¿no? Sí, soy parte del Movimiento Popular Nuestra América, que forma parte de ALBA Movimientos. Y bueno, la idea era recuperar un poco, digamos, lo que pasó hace 20 años justamente en esta ciudad. Yo era chiquita, pero estuve acá marchando, digamos, y en el estadio con Hugo Chávez. Y bueno, nos parecía importante justamente, digamos, para las nuevas generaciones poder recuperar esa historia, tanto, digamos, como desde lo que pasó y también, digamos, poder compararnos en este momento y en este momento histórico de que es una situación medio similar, digamos, a cómo vivíamos en ese momento y bueno, y cómo cambió también. Lucía, vamos a desglosar un poquito las siglas, porque pasaron 20 años y mucha gente habrá escuchado ALBA por primera vez después de 20 años en tu boca, recién, sí. Porque pensábamos que ALBA había quedado ya ahí en la cumbre, en la cuarta cumbre. Cuando decíamos ALCA y cuando decimos ALBA, ¿de qué estamos hablando? Sí, ALBA es Alianza Libre Bolivariana de las Américas. No, Alianza... Era la otra cara de la moneda que nos querían ofrecer, eso sin ninguna duda, ¿no? No me acuerdo bien las siglas ahora, pero sí. Es un armado, digamos, que hacen tanto Fidel como Chávez en su momento, digamos, recuperando, digamos, como la historia de Bolívar. Bien. Y la idea de Bolívar de unificar, digamos, a nivel regional. Bien. Justamente, digamos, la idea del ALCA era el Área de Libre Comercio de las Américas, y lo que intentaban desde Estados Unidos era también, digamos, como armar una área de libre comercio de toda la región, pero claramente comandado, digamos, por la potencia de Estados Unidos en ese momento. Entonces era la contraposición de una historia sobre la otra, digamos, porque una tenía que ver, digamos, con la historia de los pueblos y la unidad latinoamericana, y la otra, digamos, tenía que ver con una historia más de colonización, ¿no? Del imperio, digamos, sobre la región. Lucía, conversaba con un historiador días atrás y me decía, creo que debe ser la única cumbre donde al final hubo 2 documentos, sí, y no solo uno. Sí, sí, es que ese momento, la verdad es que estando como del otro lado, había como una sensación de que no se sabía qué era lo que iba a pasar, pero después recuperando, digamos, un poco la historia, también ya había como una decisión de los gobiernos, tanto de Lula, digamos, como de Néstor en ese momento, y también conversado con Chávez, que ya tenía una posición más marcada de poderle poner un freno, digamos, al ALCA en ese momento. Pero sí había, digamos, como una idea muy fuerte en ese momento. Ya Bush venía, digamos, con la idea directamente de que se firme acá el tratado después de 11 años de intentar de firmarlo. Y desde acá, digamos, ya con el proceso, digamos, progresista latinoamericano un poco más avanzado, que recién empezaba con Chávez y que después fue sumando Lula y Néstor, dijeron como no, esto hay que pararlo sí o sí, porque si no, tenemos que parar la historia del neoliberalismo en la región, ¿no? Que fue... Claro, porque lo que dice Lucía es muy adecuado en función de los tiempos políticos y en función de los tiempos económicos y los tiempos de los procesos que se dan en América Latina. No hay que mirar lo que pasó hace 20 años como una foto, sino como una película. Y la película arranca en 1995 con Bush padre y con Carlos Saúl, el presidente en ese momento de la Argentina. Exacto. El hijo venía a cerrar lo que había abierto el padre. Exactamente. Sí, o sea, como los momentos claramente, digamos, fueron como el proceso desde el consenso de Washington en los 90, digamos, plena aplicación desde el 94, digamos, que fue la primera cumbre de las Américas, hasta, digamos, lo que fue en el 2005, fueron como todo el proceso de explosión, digamos, de lo que fue el neoliberalismo en todos los países de la región, ¿no? Entonces, justamente, digamos, en el 2005 fue decir como este modelo, digamos, no va, los pueblos están hambriados, hay falta de trabajo, digamos, como que fue todo el proceso, digamos, como marcó, digamos, una etapa muy fuerte, digamos, desde el ascenso del neoliberalismo, más desde las democracias, ¿no? Después del consenso de Washington, porque podemos decir que el neoliberalismo empieza un poco ya con la instalación de la dictadura militar en Chile, acá, digamos, pero bueno, a partir de la firma del consenso de Washington y el intentar tener el tratado,
este momento, digamos, fue como, bueno, listo. El neoliberalismo nos hace esto, digamos, como pueblos, no lo queremos, lo cerramos acá en 2005. Algo que se cerró hace 20 años y que ahora podemos decir que está otra vez con bríos y fuerza. Hablemos de lo que pasó tanto hoy como ayer en el auditorium, en esta nueva cumbre de los pueblos a 20 años de aquella cumbre de los pueblos con el epicentro en el Estadio José María Minela. Bueno, un poco, digamos, la idea de todo el encuentro fue poder traer, digamos, a la memoria cómo llegamos a esa cumbre de los pueblos, a esa tercera cumbre de los pueblos en Mar del Plata, digamos, para decirle no al ALCA, que es una historia, digamos, que viene también eso, como previa de lucha, ¿no? La primera cumbre de los pueblos fue en el 98 en Santiago de Chile, ahí ya se armó la Alianza Social Continental, digamos, que fue, digamos, la que después llevó, digamos, como el camino de todo el proceso. En el 2001 también en Quebec hubo, digamos, también otra cumbre de los pueblos. Y bueno, la recuperación, digamos, de toda esa historia hace parte, digamos, de, bueno, cómo llegamos a decirle que no al ALCA. Entonces, los primeros paneles fueron de eso. El segundo panel, digamos, fue más para poder decir, bueno, cuál es la situación de las democracias hoy. O sea, todos los momentos de golpes de lawfare dentro de la región, digamos, como, bueno, hoy Cristina Kirchner está también encarcelada, digamos, Milagros Sala, cómo analizar, digamos, cómo es el proceso democrático hoy, cómo estamos, en qué situación estamos, con la ultraderecha, digamos, gobernando en varios países y resistiendo. Y después, digamos, poder recuperar también la historia más de la necesidad de la integración latinoamericana y también de la integración de Latinoamérica desde los gobiernos, pero también desde la lucha de los pueblos. Lucía Converti, que nos está visitando, es licenciada en Economía, forma parte del Movimiento Popular Nuestra América, integrante de ALBA Movimientos, el proyecto alternativo al ALCA, y es investigadora en el Instituto de Investigación Social Tricontinental. Así es. A ver, quienes forman parte del colectivo, del corpus progresista, digamos, coinciden con mucho lo que está diciendo y la verdad que celebraron lo que fue ese no al ALCA del 2005. Ahora, desde lo estrictamente económico, una alianza de libre comercio de las Américas hubiera afectado a países de América Latina independientemente de su color político. Digo, hubiera generado menos industrialización también para un gobierno de derecha. Claramente. Sí, porque ahí, digamos, lo que vos sacás directamente es la posibilidad de los distintos países, por ejemplo, de poner subsidios para potenciar las empresas, para potenciar las industrias. Entonces, todo lo que industrias protege propias las y la industrias mano de obra locales, propia. Exacto, todo lo que protege las industrias locales en ese momento se liberaba por completo, entonces directamente tenían que competir con lo que producía Estados Unidos, que en ese momento era mayor productor de lo que es ahora, ¿no? Hoy claro. Se produce mucho en China. Hemos escuchado mucho en este presente, bueno, vos sos licenciada en Economía, esto de no somos complementarios con Estados Unidos, más o menos estamos produciendo las mismas cosas. Competimos 100%, claro. Bueno, de hecho, hace poco, digamos, fue todo el conflicto, digamos, por la situación con las retenciones del campo, digamos, y ahí quedó súper explícito, digamos, que la competencia, digamos, con respecto a la producción de soja es que en ese momento también hubiera sido, digamos, la imposibilidad de que nosotros desarrollemos la expansión agropecuaria, digamos, que hubo durante la década, digamos, progresista, hubo mucha expansión agropecuaria. Entonces, ahí hubiera competido directamente, digamos, lo que ellos podían producir y el desarrollo tecnológico que tienen con lo que podíamos haber hecho nosotros directamente. Esto en Argentina, digamos, como en el resto de los países de la región, ¿no? O sea, ellos tienen mayor capacidad de producir más barato y hubiera sido, digamos, muchísimo más fácil llegar con esa mercancía al resto de los países. La licenciada en Economía Lucía Converti con nosotros, participando en esta cumbre de los pueblos a 20 años de la Cumbre de las Américas del 2005, no es un dato menor que en el mismo escenario de la Sala Astor Piazzolla del Auditorium, donde estaban sentados George Bush, Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, esta semana se sentaron representantes de la CTA, de las dos CTA, de la CGT, movimientos sociales, investigadoras e investigadores de las universidades públicas, graduados de universidades públicas y graduadas como Lucía Converti. Lucía, le preguntamos a la nueva generación, a ustedes, a los jóvenes, ¿qué queda después de 20 años y por dónde ven que se puede avisorar cierta esperanza, por lo menos, de plantear que otro mundo es posible?
Bueno, yo creo que parte, digamos, de esta idea de recuperar, digamos, qué es lo que pasó, fue ver, digamos, de dónde partíamos y a dónde llegamos, ¿no? Como es posible, digamos, que hoy viendo, digamos, como la situación negra, podamos decir, hay una alternativa. Y esa alternativa tiene que ver, digamos, con que podamos discutir, digamos, entre los pueblos cuál es el camino que queremos. Y justamente por eso todo el esfuerzo, digamos, también de hacer estos paneles, digamos, de rememorar, digamos, este espacio. Y al mismo tiempo creemos que se tiene que construir en cada una de las reuniones continentales y esto, poder traer cuáles son justamente los puntos, digamos, que queremos discutir. El trabajo sigue siendo uno de los temas a discutir, el cuidado del medio ambiente, que es fundamental, digamos, en nuestra región, que tiene recursos naturales súper estratégicos, digamos, y que es parte, digamos, de lo que van a venir a buscar, cómo poder protegerlo, cómo poder cuidar a los pueblos, digamos, de la crisis ambiental que hay. Es fundamental. Creemos que el feminismo, digamos, es uno de los movimientos, digamos, que más ha podido, digamos, complementar, digamos, justamente el cuidado y la lucha social, digamos, y ha avanzado en proteger los derechos sociales, ¿no? En poder decir, bueno, queremos vivir dignamente, seguimos diciendo queremos vivir dignamente, digamos, cómo podemos avanzar sobre eso. Y la unidad de los pueblos y la unidad latinoamericana creemos que es fundamental en ese marco. Y el sur global, ¿no? No solamente latinoamericano, hoy se extiende, digamos, a distintas regiones también. Por eso también tricontinental, ¿no? Es América Latina, es nuestra América, es África, es Asia, digamos. O sea, todos los países que fueron que estuvieron en condiciones, digamos, coloniales en algún momento y que también viven situaciones de hambre y de desigualdad. Gracias por la visita. No, gracias a vos. Lucía, comparte con nosotros. El sur también existe y tiene mucho para contar, mucho para decir. Como la Facultad de Humanidades, que también quiere sumarse a estos 20 años de la Cumbre de las Américas. 20 años, 20 entrevistas, un proyecto que está consolidado pero que sigue creciendo con más voces que quieren contar lo que ocurrió en Mar del Plata en el 2005. El CESALC, digamos, es un centro de investigación de la Facultad de Humanidades y viene hace tiempo, se ocupa de analizar, estudiar la historia americana. Ellos querían hacer un ciclo, digamos, que tenga que ver con recuperar las voces de quienes fueron protagonistas de los diferentes hechos, tanto de la Cumbre de las Américas, de la Cumbre de los Pueblos, como de esa otra expresión que más de rabia popular, digamos, o de movimientos sociales que querían ir a manifestar su enojo, su crítica, digamos, a que venga bulla a Argentina en un contexto de guerra, guerra internacional y políticas que impulsaba Bush en ese sentido como presidente de Estados Unidos. Y en esa surge una primera idea que era, bajo la misma consigna, que era recuperar los testimonios de los diferentes protagonistas y las diferentes protagonistas de esas jornadas, de registrar esas entrevistas de manera audiovisual porque se tenía la sospecha o el punto de inicio de una investigación de que no hay una memoria histórica sobre la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos y sobre todo lo que sucedió esos días acá en Mar del Plata y fue paradójicamente el hecho político más trascendental en la historia de la ciudad internacional, ¿no? que sucedió acá. Entonces ahí se empezaron a registrar entrevistas, que la idea era hacer 20 entrevistas por los 20 años de la cumbre y eso se fue agrandeando, expandiendo. Al día de hoy hay 23 entrevistas, pero esto está en crecimiento, digamos, no está frenado todavía, pero bueno, la idea es esa, recuperar las distintas voces de los diferentes protagonistas. La lógica era que tuvieran algún grado de participación importante o de interés o que hayan reflexionado sobre los procesos que se dieron en la cumbre, ¿no? Que sean actores protagonistas. Van, desde el caso se abre el ciclo con el que era entonces intendente de la ciudad de Mar del Plata, que era Daniel Katz, y también hay otras personas que estuvieron vinculadas en la logística de la Cumbre de las Américas, como Aníbal Drago, digamos, y distintos funcionarios municipales que tuvieron roles en ese contexto, pero también la idea era entrevistar gente que tuviera algún rol en la Cumbre de los Pueblos, concretamente, tanto en la dinámica política como en la dinámica de movilización o de actividades artísticas. Entonces aparecen ahí Adolfo Pérez Esquivel, Víctor de Genaro, en el caso de gente que no es de Mar del Plata, pero también protagonistas de Mar del Plata que tuvieron roles de prensa o de cobertura de todas esas jornadas. Y después, por último, también la idea era trabajar con personas, por ejemplo en mi caso, que hicimos un documental en su momento con Cristian Serio, referentes artísticos como el Pitu Farías, digamos, que estuvo tocando en el estadio, y eso, completar el registro de voces más
polifónico y grande que podamos, y para eso también se fueron haciendo entrevistas a gente que tuvo que ver con la movilización, digamos, que fue contra las vallas y que, digamos, los famosos, entre comillas, incidentes de aquel día. Entonces, que se recuperaban todas las voces y todas las expresiones era como la consigna de personas que hayan sido por uno u otro motivo protagonistas. En paralelo y en oposición a la cumbre de presidentes, en la misma ciudad balnearia se llevó a cabo la tercera cumbre de los pueblos. Organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos llegaron en caravana hasta el Estadio Mundialista de Mar del Plata para manifestar su rechazo a la intervención del gobierno norteamericano en la región. Fue un encuentro histórico del que fueron parte. Mucho material audiovisual tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre esa puja, ¿no?, entre el Área de Libre Comercio de las Américas y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALCA o ALBA. Eso se definía en noviembre de 2005 aquí en Mar del Plata. Durante todo el día de hoy se han llevado a cabo actividades en toda la ciudad recordando los 20 años de la Cumbre de las Américas. Por ejemplo, en el complejo universitario Manuel Belgrano, en la Plaza de la Memoria, con un festival artístico con distinciones para Adolfo Pérez Esquivel, para Felipe Jiménez y con una movida muy importante de la Facultad de Humanidades también en esto de sembrar y cosechar, ¿no? Si se siembra desde lo positivo, sin ninguna duda se van a cosechar muchas primaveras. Las jornadas que estamos haciendo hoy tienen que ver con traer a la memoria colectiva de la ciudad de Mar del Plata algo que sucedió el 5 de noviembre del 2005, que es el rechazo al ALCA y la fiesta que fue la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Mar del Plata, que tuvo distintos epicentros. Uno de ellos fue la Universidad Nacional de Mar del Plata, por eso optamos por hoy conmemorar en la Plaza Seca ese acontecimiento y que va a traer a colación la entrega del doctorado honoris causa a uno de los artífices de esa jornada, que fue Adolfo Pérez Esquivel, además de entregarle a Felipe Jiménez, que nos ha regalado un mural para conmemorar esas jornadas, el título de profesor extraordinario de la Facultad de Humanidades. 4 y 5 de noviembre del 2005 es un hecho irrepetible para la historia de América Latina, no solo para la historia de Mar del Plata. Fue uno de esos momentos donde todo el continente se puso de acuerdo para decirle no a Estados Unidos. De hecho, hay un reportaje que le hacen a Fidel Castro que sostiene que después de la Revolución del 59 lo más importante que hizo en su vida política es contribuir a la Cumbre de los Pueblos. Entonces, digo, esa es la dimensión que tiene para toda América Latina. Primero y principal, lo que intentamos es que los alumnos de quinto y sexto año del colegio secundario vean a la universidad como un lugar amable, que pueden venir a la universidad y que es el futuro para ellos venir a la universidad, que no la vean como algo alejado. Entonces, por eso concentramos nuestro esfuerzo para que vengan estos chicos y que participen de las jornadas. Como ven, las jornadas cuentan con varios conversatorios, que es muy variopinto, si querés, porque hay una mesa sobre la CESI, una mesa sobre la ley de educación ambiental, hay mesas referidas específicamente a la problemática de noviembre del 2005. En cada uno, seguramente quienes fuimos contemporáneos a lo que ocurrió hace 20 años, trabajando en los medios, tenemos muchas sensaciones e historias para contar, pero simplemente que el programa de hoy sea el disparador para darnos cuenta, primero, que hay una lucha que siempre continúa, que hay procesos que se pueden revertir, que una cosa era América Latina en el 95, otra en el 2005 y otra la América Latina del 2025, y que siempre que se siembren sueños colectivos, tarde o temprano se van a cosechar primaveras. El tema será cuándo, cómo y de qué manera. Siempre en paz y siempre con democracia. Hasta aquí llegamos con este blog de notas. Les agradecemos
por acompañarnos. Seguramente de aquí a la próxima emisión, todas las facultades habrán conformado sus nuevas autoridades para comenzar una nueva etapa de la Universidad Nacional de Mar del Plata el 1 de diciembre del 2025. Y todo lo vas a tener acá en Bloc de Notas. Muchas gracias.